Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. De igual manera que en el texto de Romanos 8 que vimos en la clase número 6, si aplicamos a la misma regla hermenéutica, el sentido literal de la escritura debe gobernar, vamos a encontrar que, con una sola excepción, la cual veremos después, todo lo que se dice aquí tiene sentido común y se puede entender fácilmente la idea que nos deja, la cual es sencilla y simple. Veamos la regla otra vez. Cuando la lectura llana, simple de la escritura tiene sentido común, no busque ningún otro sentido, no interprete el texto, sino tome cada palabra en su significado literal, a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen claramente de otra manera. Analicemos primero la frase clave del texto. Digo la frase clave porque es la que menciona la elección. Veamos Efesios 1:4 en el interlineal griego-español. Según nos escogió, seleccionó a nosotros, traduce el interlineal. Según el diccionario expositivo Vine, el significado del verbo escogió, traducido en el interlineal como seleccionó, exelexato, viene del griego eklego, el cual significa lo siguiente: entresacar, seleccionar, significa en la voz media elegir para sí, no implicando ello necesariamente el rechazo de lo que no ha sido elegido, sino elegir con las ideas subordinadas de bondad, favor o amor. Se traduce alternativamente como elegir o escoger. Pero notemos que entre los varios versículos que Vine pone como ejemplos del uso de este verbo está Efesios 1:4, el versículo que estamos analizando en este momento. Este verbo está en tiempo aoristo y en voz media. El verbo aquí contiene entonces la condición gramatical de que nos informa el diccionario Vine. Significa en la voz media elegir para sí, no implicando ello necesariamente el rechazo de lo que no se ha elegido, sino elegir con las ideas subordinadas de bondad, favor o amor. Veamos otros versículos donde este verbo se usa con este significado de entresacar o seleccionar, sin que tal selección implique el rechazo de lo que no se selecciona. Pueden comprobar que es el mismo verbo porque está marcado con el mismo número azul, que es el número Strong, en la parte superior izquierda de la palabra en griego. Es el número 1586. También pueden comprobar que los verbos están en voz media porque siempre habrá una letra M en la tercera de estas siglas. Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió, habiendo seleccionado, número Strong 1586 en la voz media,
a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escogió a 12 de entre los muchos discípulos que tenía, pero eso no implica el rechazo a los demás. Juan 6:70. Jesús les respondió: no os he escogido, seleccioné yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Aquí hasta Judas está entre los escogidos por el Señor. O sea, la elección no discriminó ni siquiera a Judas. Hechos 1:24. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Seleccionas. 1586, voz media. Sabemos que cuando echaron suertes, la misma cayó sobre Matías, pero esa elección en ninguna manera discriminó a José, llamado Barsabás. No fue elegido para apóstol, pero no hubo en ese acto una condenación contra él. Hechos 13:17. El Dios de este pueblo de Israel escogió, seleccionó a nuestros padres. Haber escogido a los padres de Israel y al pueblo de Israel no fue un acto discriminatorio contra los demás pueblos. Hechos 15:25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir, habiendo seleccionado varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. La elección de Judas y Silas para que acompañaran a Pablo y a Bernabé hasta Antioquía en ninguna manera fue una elección que discriminó a todos los demás discípulos que había en Jerusalén. Pudiéramos citar más textos para comprobar cómo este verbo se usa una y otra vez para hablar de ciertos escogidos sin discriminar o rechazar a los demás, pero estos nos parece que son suficientes. De todas maneras, veamos nuevamente ahora el texto objeto de nuestro análisis, Efesios 1:4. Según nos escogió, número Strong 1586 y voz media, seleccionó a nosotros. Como este es el verbo que Pablo usa para señalar a los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, no vemos que tengan respaldo alguno en Efesios 1:4 estas declaraciones calvinistas del sínodo de Dort. Dios en su gracia ablanda los corazones de los elegidos. Pero por su justo juicio, Dios abandona su maldad y dureza de corazón a quienes no han sido elegidos. Artículo 6. La Santa Escritura destaca de manera muy especial la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección, y la exhibe muy claramente para nosotros, por medio de testificar que no toda la gente ha sido elegida, sino que algunos no han sido elegidos, o que han sido pasados por alto en la elección eterna de Dios. Artículo 15. Si el acto de la elección tuvo como elemento, según se expresa en estos artículos del concilio, abandonar o pasar por alto a otros que no fueron objeto de tal elección, y aún exhibir por medio del testimonio de ese rechazo de los otros la eterna e inmerecida gracia de nuestra elección, entonces esta elección calvinista del concilio de Dort no es la misma elección divina de la cual escribe Pablo en Efesios 1:4. En primer lugar, porque Pablo no escribe explícitamente, ni siquiera se puede deducir de manera implícita que la elección tuviera ese carácter discriminatorio. Y en segundo lugar, porque el verbo griego y la voz griega que Pablo usa no se refieren a una elección de esa naturaleza.
Es una elección donde no se discrimina o rechaza a quienes no son elegidos. Como este es el verbo que Pablo usa para señalar a los elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, no vemos que tampoco tengan respaldo alguno en Efesios 1:4 estas declaraciones de Juan Calvino en su libro titulado Institución de la Religión Cristiana. En la introducción del capítulo 4, en el libro primero, escribe Calvino lo siguiente: Porque aquellos a quienes el Señor no les da la gracia de ser dirigidos por su Espíritu, por justo juicio los entrega a Satanás, para que los rija. Por eso el apóstol dice que el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, que están predestinados para ser condenados, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Más adelante, en el libro tercero, capítulo segundo, inciso 1, titulado La verdadera certidumbre de la fe solamente pertenece a los elegidos, Calvino escribe esto: Sé muy bien que a algunos les parece cosa muy dura afirmar que los réprobos tienen fe, puesto que San Pablo la pone como fruto de nuestra elección. Pero esta dificultad es fácil de resolver, porque aunque no son iluminados con la fe, ni sienten de veras la virtud y eficacia del Evangelio como los que están predestinados a conseguir la salvación, sin embargo la experiencia nos muestra que a veces los réprobos se sienten tocados por un sentimiento semejante al de los elegidos, de suerte que en su opinión no difieren gran cosa de los creyentes. Por ello no hay absurdo alguno en el aserto del apóstol, que una vez gustaron del don celestial, ni en lo que afirma Jesucristo, que tuvieron fe por algún tiempo. No que comprendan sólidamente la fuerza de la gracia espiritual, ni que reciban de verdad la iluminación de la fe, sino que el Señor, para mantenerlos más convencidos y hacerlos más inexcusables, se insinúa en sus entendimientos porque su bondad puede ser gustada sin el espíritu de adopción. Así, Juan Calvino pretende desmentir a Jesús cuando en la parábola del sembrador, y hablando sobre la semilla que cayó entre las piedras, dijo: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. En Lucas 18:13. También intenta desmentir al autor de la epístola a los Hebreos cuando afirma: es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, según Hebreos 6, 4 y 5. Según este teólogo, lo que ocurre con esas personas no es lo que dice Cristo, ni lo que dice el autor de los Hebreos, que creyeron por algún tiempo y después se apartaron, o que fueron partícipes del Espíritu Santo, gustaron la palabra de Dios y después recayeron. Lo que ocurre con estas personas, según este eminente teólogo, es que el Dios de Calvino engatusa a los pervertidos pecadores predestinados por él mismo a la condenación eterna con experiencias falsas de gracia y de salvación, con el fin de hacerlos más inexcusables. ¡Qué terriblemente injusto es el Dios de Calvino! No solo es que los condena al castigo eterno antes de que ellos hayan hecho bien o mal, sino que se complace en engañarlos con falsas expectativas de salvación. ¿Qué tiene que ver toda esta falsa y amarga teología con el significado griego del verbo elegir o seleccionar en Efesios 1:4? Elegir por amor, sin discriminar. También en el libro tercero, el capítulo 23, el inciso 3, titulado Dios no está obligado a conceder su gracia al pecador que encuentra en sí mismo la causa de su condenación, Calvino escribe lo siguiente: Ahora bien,
Si todos los hombres por su natural condición merecen la muerte eterna, ¿de qué iniquidad e injusticia, pregunto yo, podrán quejarse aquellos a quienes Dios ha predestinado a morir? Vengan todos los hijos de Adán, discutan con Dios por qué antes de ser engendrados, han sido predestinados por su providencia eterna a perpetua miseria. Podrán murmurar contra Dios cuando les traiga a la memoria quiénes son ellos. Si todos están hechos de una masa corrompida, no podemos extrañarnos de que estén sujetos a condenación. No acusen, pues, a Dios de injusticia, si por su juicio eterno son destinados a muerte, a la cual, mal que les pese, su propia naturaleza les lleva, como ellos perfectamente comprenden. Obviamente, Calvino no se siente parte de este grupo. Él, en el pasado, por su natural condición, también mereció la muerte eterna. Pero como era un predestinado, ahora es un elegido, un privilegiado, un favorito, y puede echar toda suerte de acusaciones y condenaciones contra los que él cree fueron predestinados para el infierno. Y así vamos a encontrar en su libro un largo catálogo de menosprecio y repulsión contra el pecador que él juzga está elegido, predestinado por su Dios para el castigo eterno en el infierno. Nada de esto puede salir de un corazón convertido por el amor cristiano, sino de un corazón lleno de resentimientos biliosos y amargos. Nada de esto puede salir de un corazón que ha sido elegido con la elección de Efesios 1:4. Nada de esto tiene que ver no solo con el verbo de Efesios 1:4, sino con la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Diferencia entre el aoristo y el perfecto. En el análisis del texto de Romanos 8, decíamos que los verbos usados por Pablo, conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó, están en tiempo aoristo y que por lo tanto reflejan acciones divinas puntuales en el pasado sin ninguna progresión o continuidad. Decíamos también en aquella ocasión que si Pablo tenía en su mente la idea calvinista de la predestinación, hubiera usado el perfecto, porque es un tiempo verbal que refleja una acción completada en el pasado, pero que tiene una consecuencia o resultado en el presente del autor. Pues bien, veamos ahora esta diferencia entre los dos tiempos verbales, pero con el verbo que nos ocupa, elegir o seleccionar. En Efesios 1:4, el verbo elegir o seleccionar, eklego, también está en aoristo. Veamos otra vez. Según nos escogió, seleccionó, verbo en tiempo aoristo. El tiempo aoristo aquí significa que tal elección se llevó a cabo de forma puntual, sin ninguna progresión o continuidad. Recuerden que el aoristo es una fotografía de la acción. Sin embargo, ahí también dice que esta elección fue antes de la fundación del mundo. ¿Cómo se puede explicar o resolver esta aparente contradicción? Que la elección fue antes de la fundación del mundo y el tiempo aoristo del verbo.
La clave está en leer toda la frase. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. La clave es en Él. Si quitamos esta frase, veremos que la oración adquiere un significado completamente diferente. O sea, significaría que Dios eligió a los salvados directamente, no a través de Cristo. Seleccionó a nosotros antes de fundación del mundo. Con el fin de entender mejor el significado de la frase en griego en auto, en él, muestro aquí el significado de la preposición en, comparándola con otras preposiciones griegas de lugar. Apo, de o desde. Ek, de o de dentro. En o dentro de. Y eis, a o hacia el interior de. Veámoslos en un ejemplo gráfico. Apo, de o desde la casa. Ek, de o de dentro de la casa. Eis, a o hacia el interior de la casa. Y en la casa o dentro de la casa. Para explicar el texto de Efesios 1:4, necesitamos recurrir también a otros textos donde podemos comprobar que quien fue elegido desde antes de la fundación del mundo fue Cristo, y que los creyentes fueron elegidos en Él, según la preposición griega, dentro de Él o con Él. Esto significa que el Padre luego eligió a Él con la misión de que Él después, en su ministerio terrenal, eligiera o escogiera a los creyentes. Por eso ellos fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, pero no directamente, sino en Él, en su persona divina, que habría de ser encarnada y vendría como mediador. Veamos Lucas 9:35. Y sonido llegó a ser procedente de la nube, diciendo: Este está siendo el Hijo de mí, el que ha sido seleccionado, de él estén oyendo. Es un verbo, el mismo verbo, 1586 en el número Strong, en tiempo perfecto y en voz pasiva. Y esto es decisivo. Con el uso de este tiempo verbal, Lucas está indicando a los lectores que la elección del Hijo de Dios hecha en la eternidad tiene una consecuencia o resultado en la época en que él escribe. El perfecto no es un tiempo puntual como el aoristo. Lo curioso del caso es que este es el mismo verbo que Pablo usa en Efesios 1:4 respecto a la elección de los creyentes, pero ahí el tiempo verbal es aoristo, dando a entender que esa elección no tiene una progresión o continuidad más allá del tiempo en que se hizo, lo cual coloca la elección de Efesios 1:4 en este mundo y en la vida de las personas elegidas. Veamos ahora nuevamente a Efesios 1:4, pero con esta idea de la elección de Cristo en tiempo perfecto, lo cual, repito, implica que la elección de los creyentes fue hecha en un tiempo puntual, aoristo, en vida del creyente, porque fue hecha en Cristo, en la persona de Cristo, antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, según cómo seleccionó a nosotros en Él antes de fundación del mundo. Está claro, quien fue elegido como mediador antes de la fundación del mundo fue Cristo. Vimos su elección en Lucas 9:35 en tiempo perfecto. A los creyentes, Cristo los elige de manera puntual
en un tiempo preciso de su vida terrena, aoristo, porque fueron elegidos en Cristo. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios eligió como mediador a Cristo y Él se encargaría de elegir a los creyentes después. Por eso fueron elegidos en Él, dentro de Él, en su ministerio mediador. De esta manera quedó despejado el dilema con el tiempo aoristo en el verbo escogió o seleccionó. Si leemos con atención el contexto donde este versículo se encuentra, con esta idea en la mente, y remarcando las frases o palabras indicadoras, nos damos cuenta de la evidencia continua de que todo Dios lo hace en Cristo, o sea, dentro de Cristo, mediante Cristo. Cristo como mediador de lo que el Padre ha querido y quiere hacer. Efesios 1, 3 al 11. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, aoristo, para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. La predestinación y la adopción fueron hechas mediante Jesucristo, o sea, en Cristo, dentro del plan de la obra mediadora y redentora de Cristo. No son una predestinación y una adopción hechas directamente a una élite privilegiada de hombres antes de la fundación del mundo. Conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Esta idea de que la elección fue hecha en Cristo o mediante Cristo, dentro del plan de salvación de Cristo, Pablo la amplía en el capítulo 2. En Efesios 2, 4 al 6 dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nos fijamos en el interlineal griego-español, en los tres verbos que reflejan las acciones de Dios, dio vida, resucitó, hizo sentar, los tres tienen una conjugación verbal exactamente igual. El tiempo aoristo lo hizo con los elegidos puntualmente, sin progresión ni continuidad. Voz activa, Dios mismo realizó la acción. Y el modo indicativo, que sucedió de verdad. Pero, ¿cómo Dios hizo todo esto puntualmente desde antes de la fundación del mundo, si los seres humanos aún no existían? Porque lo hizo juntamente con Cristo, o sea, en Cristo, dentro de Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo, dentro del plan de redención de Cristo.
Cristo fue el mediador a través del cual hizo el Padre todo esto. En Efesios 2:5 dice así: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Verbo en tiempo aoristo. Hizo vivir junto a el ungido. Según el diccionario expositivo Vine, este verbo significa vivificar juntamente con, dar vida con. Se usa en Efesios 2:5 y en Colosenses 2:13 de la vida espiritual con Cristo impartida a los creyentes en el momento de su conversión. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. No es una vida espiritual impartida a los creyentes antes de su conversión. Es una vida que reciben, aoristo, en el momento de su conversión, porque la reciben en Cristo, mediante Cristo, quien la recibió para ellos desde antes de la fundación del mundo. En Efesios 2:6 dice: y juntamente con él nos resucitó, nos levantó juntos, y asimismo nos hizo sentar, nos sentó juntos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estos verbos, los dos, están en aoristo. Es obvio que literalmente Dios no hizo esto, ni lo hace ahora con los creyentes en el mismo momento en que lo hizo con Cristo. No los resucitó, ni los resucita ahora cuando resucitó a Cristo. No los sentó en los lugares celestiales, ni los sienta ahora cuando sentó a Cristo a su diestra en el cielo después de la ascensión. Y esto no es una paradoja o una contradicción de Pablo. Este texto claramente indica que todo esto Dios lo hizo desde antes de la fundación del mundo, cuando todavía no existían los seres humanos, porque lo hizo en Cristo, dentro de Cristo, en su maravilloso plan de redención a favor de los hombres, donde Cristo sería el mediador y él tendría la misión terrenal de escoger. No lo hizo directamente con los hombres, por cuanto estos no existían. Dios escogió a los hombres desde antes de la fundación del mundo, no directamente como una élite privilegiada o favorita. Insistimos en que el aoristo no permite esta idea, sino que los escogió en Cristo, dentro de Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo, juntamente con Cristo, les dio vida, los resucitó y los sentó en lugares celestiales. Después de la fundación del mundo es que Cristo hace la elección efectiva, práctica, real, puntual, tiempo aoristo, entre los hombres, puesto que para eso Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, para que fuera el mediador entre Dios y los hombres. Se une a esta idea la evidencia lógica de que cuando Dios hizo tal elección en Cristo, ningún ser humano existía realmente. Por lo tanto, no tiene sentido común admitir que tal elección se realizó literalmente antes de la fundación del mundo. Es necesario entonces aplicar el principio hermenéutico que hemos enunciado. Si el texto tiene sentido común, no lo interprete, tómelo literalmente. Pero como no tiene sentido común, elegir personas que no existen requiere una interpretación. Esto nos lleva a entender la explicación de Pablo como una metáfora, donde lo que hace el apóstol es exaltar, engrandecer la obra mediadora de Cristo a tal magnitud que estaba predestinado para eso desde antes de la fundación del mundo. Pablo no describe la exaltación o alabanza de una élite privilegiada de hombres favoritos, elegidos, predestinados, como lo pretenden Juan Calvino y el Concilio de Dort. Es a Cristo y su obra mediadora
a quien engrandece y exalta el apóstol de los gentiles. La idea de que la elección fue en Cristo y no un privilegio otorgado a cierta clase de hombres puede ser corroborada con otros textos de las Escrituras, como 1 de Pedro 1, 20 y 21, donde el apóstol escribe acerca de Cristo lo siguiente: ya destinado, habiendo sido conocido de antemano, verbo en tiempo perfecto, lo cual indica que este conocimiento, destino o elección sobre Jesús tiene una continuación en el presente del autor, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como tantas veces, la Reina Valera no hace una traducción correcta, no es por amor de vosotros, sino a través de vosotros, y eso cambia bastante el sentido del texto. Nos parece que aquí también está clara la idea que hemos expresado. Quien fue conocido, predestinado, elegido antes de la fundación del mundo fue Jesús. El verbo que expresa ese conocimiento, destino o elección está en perfecto, o sea, que tiene un resultado en la época de Pedro, los últimos tiempos. El resultado es que fue manifestado Jesús por causa de los creyentes, no por amor a ellos, sino a través de ellos o por causa de ellos. Veamos una traducción más sencilla que aparece en otro interlineal para comprobar que esta idea es la que se expresa aquí. 1 de Pedro 1:20. Ya conocido de antemano, antes de la fundación del mundo, mas manifestado al final de los tiempos a causa de vosotros. Veamos cómo dice el versículo siguiente, el versículo 21. Los que mediante él sois creyentes en Dios. Los que mediante él sois creyentes en Dios. Se corrobora la idea de Efesios 1:4. Los creyentes fueron elegidos en él, o por medio de él, o mediante él, en el plan de redención suyo durante su ministerio terrenal, porque fue a él, no a nosotros, a quien el Padre eligió desde antes de la fundación del mundo para hacer esta elección en nosotros. Veamos los dos versículos nuevamente en el interlineal. Cristo, ya conocido de antemano antes de la fundación del mundo, mas manifestado al final de los tiempos a causa de vosotros, los que mediante él sois creyentes en Dios, que levantóle de los muertos y gloria le dio, de modo que la fe de vosotros o vuestra y esperanza sean en Dios. De modo que nuestra fe y nuestra esperanza en Dios no se fundamenta en haber sido elegidos nosotros como seres privilegiados, miembros de una élite favorita desde antes de la fundación del mundo, sino en su elección, en la elección de nuestro mediador, redentor y salvador. Veamos otro texto en la Reina Valera de 1995. Juan 17, 20 al 26. Las frases remarcadas en rojo corroboran la idea de la elección que estamos explicando. O sea, la elección de los creyentes se debe única y exclusivamente a la elección mediadora de Cristo. No se debe a una gracia especial que hemos recibido por predestinación eterna para formar parte de una élite o casta privilegiada. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno,
como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Con la doctrina calvinista de la elección incondicional, casi que es innecesario el sacrificio expiatorio de Cristo para la salvación de los pecadores. Si ya existían los predestinados para salvación desde antes de la fundación del mundo, ¿qué necesidad había de que Cristo viniera como mediador a salvarlos? Ya eran salvos. Sin embargo, con esta visión bíblica del libre albedrío y la participación y responsabilidad humanas en la propia salvación, el ministerio mediador, el llamamiento y el sacrificio expiatorio de Cristo adquieren toda su dimensión de absoluta y total necesidad. A la luz de la doctrina no bíblica y elitista del calvinismo, si Cristo no viene y no se sacrifica, eso no impide la salvación de la élite. De todas maneras, ya eran salvados desde antes de la fundación del mundo. El sacrificio de Cristo y su obra expiatoria se reducen meramente a un proceso protocolar y jurídico, no es una acción mediadora de llamamiento y de salvación. En esta visión bíblica, si Cristo no viene y no se sacrifica, nadie se salva, porque el Padre desde antes de la fundación del mundo escogió, predestinó en él a los que serían salvos. Le confió y le hizo responsable a él del grupo predestinado para salvación. En la época neotestamentaria, ese grupo fue llamado la Iglesia, y él tenía que venir a llamarlos y a salvarlos en este mundo. Veamos también aquí en Efesios lo que señalamos en Romanos. Primero, la causa de la elección o predestinación y después el propósito o para qué fue que Dios eligió o predestinó a un grupo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. En este texto también está muy claro eso. La causa y el propósito tienen un significado llano, simple, con sentido común. Veamos. La causa de la elección, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Elegir sin discriminar, solo por amor, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Efesios 1:11. En Efesios, como lo vimos en Romanos, se deja claro que la causa de la predestinación o elección no fue un decreto eterno de Dios con el cual predestinó o eligió a un grupo para salvación eterna y con otro decreto de reprobación predestinó o eligió a otro grupo para la condenación eterna. Eso tampoco aparece aquí en Efesios. Aquí dice que la causa de la elección fue conforme a un proyecto de Dios, el designio de su voluntad por afecto, por amor. Recordemos el significado del verbo griego eklego, elegir.
No discrimina en su elección, es por amor. Por eso en ningún lugar de Efesios aparece la condenación de los otros como venganza por el pecado, según afirma el Concilio de Dort. Y este es el decreto de reprobación, el cual de ninguna manera hace a Dios autor del pecado, vaya pensamiento más blasfemo, sino que más bien lo presenta como el temible, irreprochable, y justo juez, y vengador del pecado. Repito, nada de esto se deja ver en Efesios sobre la causa de la elección. La causa está en un proyecto de Dios, el designio de su voluntad por afecto, por amor. 4 propósitos en la elección según Efesios. 1. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. 2. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. 3. Para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1:6. Y 4. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Efesios 1:12. El propósito de Dios en el acto de la elección, según este texto de Efesios, no es que los elegidos van a tener vida eterna, porque hubo un decreto eterno de predestinación. Los 4 son propósitos para la vida del cristiano en este mundo, en su existencia terrenal. Ni aquí ni en Romanos aparece tal cosa como vida eterna o un destino en el más allá. Tal idea se añade arbitrariamente por una inferencia lógica cuando se tiene en el cántaro el agua de la teología calvinista sobre la predestinación, pero la fuente no dice nada sobre eso. Recordemos una vez más que estamos poniendo en práctica una regla hermenéutica. El sentido literal de la escritura debe gobernar. No estamos explicando a nuestro capricho. Cuando la lectura llana, simple de la escritura tiene sentido común, no busque ningún otro sentido. No interprete el texto, sino tome cada palabra en su significado literal, a menos que los hechos del contexto inmediato indiquen claramente de otra manera. El texto de Primera de Pedro. No podemos terminar este análisis de Efesios sin considerar el texto de Primera de Pedro 1, 1 y 2, porque ahí Pedro usa un adjetivo griego, eklektos, cuyo significado lo pone en relación directa con el verbo griego que usa Pablo en Efesios 1:4, eklego, además de que se refiere a 3 asuntos muy importantes para este estudio. Veamos el texto de Pedro en la Reina Valera de 1995. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Veámoslo en griego. Pedro, emisario de Jesús ungido, a seleccionados, eklektois, según conocimiento de antemano de Dios Padre. Aquí Pedro escribe sobre 3 asuntos muy importantes para nuestro estudio. ¿Los creyentes fueron elegidos o seleccionados? El primero de los 3 puntos nos confirma que el verbo griego usado por Pablo en Efesios 1:4, eklego, escogió, y el adjetivo que usa Pedro en la introducción de su primera epístola, eklektois, elegidos o seleccionados, se refieren a las mismas personas, a los predestinados. La causa de la elección, el previo conocimiento de Dios. El segundo punto nos dice que la causa
por la cual estos creyentes fueron elegidos fue el previo conocimiento de Dios, la presciencia. Y en esto concuerda Pedro con Pablo, según Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó. Tampoco aquí, en la epístola de Pedro, aparece la doctrina del concilio de Dort sobre un supuesto decreto eterno de predestinación. Y tercero, el propósito de la elección. 1. Obedecer. Y 2. Ser rociados con la sangre de Jesucristo. El tercer punto nos indica que Pedro, igual que Pablo en Romanos y en Efesios, concuerdan sobre el propósito terrenal en esta vida para el cual fueron elegidos los creyentes de la diáspora judía. Esto es lo que escribe Pedro: para obedecer, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto es lo que escribe Pablo en Romanos: para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es lo que escribe Pablo en Efesios: para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. También aquí, en la epístola de Pedro, brilla por su ausencia el propósito de vida eterna en la elección. El propósito solo concierne a la vida del creyente en este mundo. Como veremos en estudios futuros, la vida eterna está condicionada a que el elegido permanezca en los propósitos terrenales de la elección. No es de ninguna manera una elección incondicional. No es una vez salvo, siempre salvo, y haga lo que haga el elegido, su vida eterna está asegurada. El Señor lo elige para que viva una vida conforme a su voluntad en este mundo. En dependencia de lo que haga con esa elección, dependerá tener o no tener la vida eterna que el Señor le ofrece.